Alineación y distancias horizontales. Instrumentos y equipos de medición de líneas. En las mediciones de líneas utilizamos, por ejemplo, winchas, utilizamos flexómetros, utilizamos algún hilo debidamente preparado para la medición de distancias. Equipos más sofisticados podemos utilizar distanciómetros, teodolitos o estaciones totales. Todo esto nos permite para determinar las distancias o trabajar sobre líneas. Previo a que nosotros podamos efectivizar este trabajo, tenemos que conocer algunas definiciones o algunos términos para que el trabajo, como siempre, lleve el menor error posible. Uno de los términos usados en la topografía es alinear o jalonear. Para esto vamos a ver tres ejemplos bajo los cuales se realiza esta alineación o jaloneo. Repito, con la intención final de determinar las distancias, ¿ya? Es así que tenemos las tres posibilidades como ejemplo: alineación entre dos puntos, alineación entre puntos no visibles y alineación a través de un lazo. Veamos la primera posibilidad de ejemplo, que es alinear entre dos puntos. ¿Qué entendemos por alinear? Por alinear vamos a entender la ubicación de dos o más puntos sobre una misma línea. Si estamos ubicando dos o más puntos sobre una misma línea, estamos alineando, y vamos a ayudarnos para esto en el terreno. En el terreno uno necesita alguna ayuda de otros instrumentos, como por ejemplo es el jalón, el cual es una varilla graduada. Se coloca en el punto 1 este jalón o esta varilla graduada, ¿ya? Y con ayuda de una segunda o tercera persona se coloca otro jalón, otra varilla graduada en el punto 2. Esto con el fin inicialmente de hacer la alineación. En el punto 1 o en el punto 2, ¿sí?, los jalones o las varillas graduadas tienen que estar lo más verticalmente posible a la superficie del suelo. Esa es una condición también adicional para poder hacer la alineación. Colocados las varillas o los jalones en los puntos, ¿sí?, ajustada la verticalidad de estos instrumentos, ¿ya?, la alineación consistirá en colocar estos dos puntos en una misma línea a partir de que el jalón en el punto 2, ¿sí?, se encuentre totalmente oculto o detrás del jalón en el punto 1. Y esto nos permitirá posteriormente, ajustado todos esos aspectos, determinar la distancia, ¿sí?, entre un punto A o un punto B, entre un punto 1 y un punto 2. La tarea específica o la cual tenemos que realizar con cuidado inicialmente es la alineación, y repetimos, si nos ponemos en el punto de vista del observador, la alineación va a consistir en lo siguiente. Colocamos el jalón 1 en el punto 1, ¿sí? Este lo colocamos de forma que esté verticalmente o perpendicularmente a la superficie de la Tierra, ya lo más perpendicular o lo más verticalmente posible. Posteriormente colocamos el segundo jalón o la segunda varilla graduada ya en el punto 2. Ya hacemos la misma operación de tratar de que esté lo más verticalmente posible, y para completar la alineación, sí, debe cumplirse la condición de que el jalón 1, el jalón que está cerca a nosotros, cubra totalmente al jalón 2 o al jalón que se encuentra en el punto 2. Una vez oculto, ¿sí?, el jalón 2, ¿sí?, entonces estaremos en la condición de indicar que estos dos puntos están alineados y que se puede determinar, en este caso, la distancia con ayuda de otros instrumentos. En el segundo caso, la alineación entre puntos no visibles, ¿ya?,
Aquí nos apoyamos de algunas tareas complementarias o de algunos puntos auxiliares, ¿sí? Tengo yo el punto A, tengo yo el punto D, ¿sí? De A a D no hay visibilidad, no son visibles, es así que recurrimos a la ayuda de puntos auxiliares, ¿sí? Inicialmente establecemos el punto auxiliar C, ¿ya? Que es visible de C a A, es visible como también de C a D. Con ayuda de este punto auxiliar establecemos la línea AC', ¿ya? Y sobre la línea AC1, sobre la línea AC1, establecemos un punto auxiliar B1, ¿sí? B1 tiene que ser visible a D como también visible a A. Entonces, establecemos sobre la línea AC' un punto auxiliar B1, ¿ya? Un punto auxiliar B1, ¿ya? Y a partir de esto establecemos otra línea auxiliar que va a ser DB1. Sobre la línea auxiliar DB1, ¿ya? Establecemos otro punto auxiliar que va a ser C2. Sobre la línea DB1 establecemos otro punto auxiliar que va a ser C2. Y establecemos entonces otra línea auxiliar que va a ser AC2. Repitiendo el ejercicio, sobre la línea AC2 establecemos otro punto auxiliar B2 para establecer la línea auxiliar DB1 y sobre la línea auxiliar DB1 establecemos el punto auxiliar C3. Entonces, a partir de esto, estaremos cerrando o estaremos ajustando la alineación entre A y D. Recuerden que A y D son puntos no visibles, ¿no? Entonces, a partir de estos ejercicios o a partir de la ubicación de estos puntos auxiliares, podremos alinear entre dos puntos no visibles. Finalmente, el tercer caso, ¿sí? Alineación a través de un vale. Este caso es parecido a la alineación entre dos puntos. La variante es que se está realizando en un terreno inclinado, ¿no? Establecemos el punto de inicio A o el punto de inicio B, establecemos el punto de inicio 2 o el punto final 2 o el punto B, y sobre esta, con el mismo ejercicio, haciendo que los jalones o que las varillas graduadas estén lo más verticalmente posible, que el punto 2 esté totalmente oculto detrás del punto 1, ¿sí? Vamos a poder alinear estos dos puntos y vamos a poder hacer la medición de distancias o trabajos sobre esta línea. Si las distancias son muy extensas, se establecen puntos auxiliares con el mismo principio de colocarlos de forma lo más verticalmente posible a las varillas graduadas o a los jalones, ¿sí? Ocultar el punto o la varilla graduada detrás del jalón inicial para conseguir lo que es la alineación y poder hacer trabajos entre estos dos puntos o en esta línea, ¿no? De la misma manera hacemos gracias al punto auxiliar, hacemos el mismo ejercicio para llegar al punto 2 o al punto B sobre el segmento que se quiere trabajar. Ahora, hemos hablado de alineación, hemos hablado de mediciones. Si bien nosotros habitualmente hacemos este ejercicio de medir, de alinear, ¿ya? ¿Cuál sería la definición de medición? ¿Qué es medir? Medir, por ejemplo, la longitud, medir la extensión, medir el volumen o capacidad de una cosa. Esta medición se la realiza por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia. Esas unidades pueden ser métricas, inglesas, diferentes tipos de unidades,
bajo la comparación con estas unidades, entonces nosotros podemos establecer longitudes, extensiones, volúmenes o capacidades. Generalmente las mediciones son realizadas en función a algún instrumento graduado con dichas unidades. ¿Cuáles son esos instrumentos graduados? Puede ser una regla, puede ser un transportador, puede ser un recipiente para calcular volúmenes u otros instrumentos más sofisticados. Entonces, repetimos, ¿qué es medir? Determinar la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad ya establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algunos instrumentos graduados con dichas unidades. ¿Cuáles son esos instrumentos graduados? ¿O cuáles pueden ser esos instrumentos graduados? Una regla, un transportador, un flexómetro, un vaso, un recipiente para determinar volumen. Entonces, esa sería la definición de medida. Para nosotros, en esta parte de la topografía, nos interesa medir distancias, ¿no? Entonces nos interesa determinar longitudes. Vamos a determinar las longitudes a partir de comparación con unidades ya establecidas. Estas unidades ya establecidas están registradas en instrumentos ya graduados. Flexo, wincha, distanciómetro, teodolito o estación total. Son instrumentos ya graduados que nos permiten calcular lo que son las distancias en este caso. La medición de distancia en la topografía se puede dar en dos ámbitos, ¿no? Medición de terrenos horizontales y medición de terrenos inclinados. Acá recordamos que para nosotros es muy importante las distancias horizontales, ya sean en terrenos horizontales o ya sean en terrenos inclinados. ¿Por qué son importantes las distancias horizontales? Porque a partir de estas distancias horizontales nosotros podemos proyectarlas en un plano. ¿Sí? A partir de las distancias horizontales nosotros proyectamos en un plano. Si bien yo puedo tener la distancia inclinada, lo que necesito para poder graficar o proyectarle en un plano es la distancia horizontal. Si tengo la distancia inclinada, tengo todavía que hacer alguna operación para poderla, recién ese dato, o sea la distancia horizontal, dibujarlo en un plano. La medición de distancias en terrenos horizontales. Si bien aparentemente resulta sencillo hacer este trabajo, este se lo debe de realizar tomando en cuenta algunos aspectos para demostrar la profesionalidad o para reducir los errores que habitualmente ocurren en estas mediciones. Es así que para poder realizar la medición en un terreno ya establecemos el punto de inicio en el cual vamos a ayudarnos con un jalón o una varilla graduada. Identificamos el punto 2 en el cual también vamos a utilizar una varilla graduada o un jalón. Ambos tienen que estar lo más verticalmente posible. ¿Ya? Tiene que estar alineado bajo el procedimiento ya indicado anteriormente, o sea que el jalón 2 tiene que estar oculto detrás del jalón 1, ¿ya? Y a partir de eso ya tengo inicialmente la alineación de los dos puntos. ¿Sí? Ya tengo identificado los dos puntos y estos están alineados para poder extender a partir del punto 1 y el punto 2 una wincha, una lienza, ¿sí? La cual tiene que estar lo más horizontalmente posible ajustada, ¿no? O sea, esa línea que muestra la wincha, la extensión de la wincha, tiene que estar lo más horizontalmente posible establecida. Esto se lo va a controlar con ayuda de un nivel, ¿sí? Con ayuda de un nivel a una distancia moderada, ¿sí? Nosotros podemos ir ajustando que esta wincha, ¿sí? Estirada sobre el punto A, sobre el punto B, está de forma horizontal, ¿no? También cuando estiramos la wincha tiene que estar tensada, ¿sí? No tiene que haber ninguna
puntos bajos, ¿sí? Tenemos que tratar que esté lo más tejada posible y recalco lo más horizontalmente posible. Cumplidas estas condiciones, ¿ya? Nosotros podemos realizar la medición. Ahora, cuando se realiza la medición, si esta medición es de forma profesional, si esta medición requiere minimizar el error, si esta medición se la realiza con mucho cuidado, ¿ya? Las mediciones se las realiza de distancias no mayores a 10 metros. Si estamos haciendo el procedimiento manual, como se ve en la diapositiva, ¿no? Entonces, no tendrían que ser distancias mayores a 10 metros. En el mercado tenemos flexón o winchas de 20 metros, 30 metros, 50 metros. Seguramente nosotros podemos hacer mediciones de 50 metros, ¿no? Pero repito, si esta medición es profesional, si esta medición requiere un cuidado o una precisión elevada, entonces los tramos que yo tendría que medir son tramos menores a 10 metros. Ese es otro punto. Y finalmente podemos mencionar que para tener resultados óptimos, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es 10 mediciones como mínimo. O sea, si yo tengo como muestra la diapositiva el punto 1 y el punto 2, tengo que hacer 10 mediciones en estos dos puntos y a partir de estas mediciones tendré que calcular el error estándar. Y este error estándar me ayudará también a identificar, ¿sí?, si la operación de la medición de la distancia se la ha hecho con cuidado, ¿sí?, se la ha hecho de forma profesional, o tal vez se tienen valores muy equivocados, ¿sí?, o que los errores están fuera de tolerancia, ¿no? Lo que invalidaría, digamos, el trabajo de la medición de campo. Entonces, todos estos aspectos hay que considerarlos, repito, recalco, si es que la medición es de forma profesional. En el caso de la medición de terrenos inclinados, ya tenemos el punto A o el punto 1 y el punto B. Sobre estos dos puntos, ¿ya?, el punto A y el punto B, ¿sí? Si estamos en terreno inclinado, vamos a utilizar puntos auxiliares, ¿no? Acá puedo tener un punto auxiliar A1, acá puedo tener un punto auxiliar A2, acá puedo tener un punto auxiliar A3 y acá un punto auxiliar A4. Los puntos auxiliares van a depender, digamos, de la pendiente, cómo está inclinado el terreno, de qué accidentes hay, cuál accidentado es ese terreno. Entonces eso me va a determinar si tengo 1, 2 auxiliares o más de 4 auxiliares. Para definir los auxiliares, entonces estos tienen que estar alineados, ¿no? Si bien tengo el punto A y B, ya los auxiliares tienen que estar sobre la misma línea. Y procedemos, al igual que hemos hecho del punto 1 y el punto 2, a hacer la alineación, ¿no? Inicialmente alineamos A y B y posteriormente con varillas auxiliares, con jalones, vamos marcando el punto A1, A2, A3, A4, repito, haciendo el trabajo de alineación, teniendo cuidado que las varillas graduadas o los jalones estén lo más verticalmente posible. Una vez hecho este ejercicio, ya vamos haciendo las mediciones por tramos. ¿Sí? La medición de A a A1, ya. Para esto establecemos una línea, estiramos una wincha o un flexo, ¿sí?, como se les ha indicado anteriormente, que esté lo más horizontalmente posible, que esté tensado, ¿ya? Y establecemos la distancia A a 1. Posteriormente establecemos el punto A1, el punto A2, ¿sí? Colocamos las varillas graduadas de forma correcta, ¿ya? Y
tensamos o estiramos una wincha, ¿no? Esta wincha, recalco, tiene que estar lo más horizontalmente posible para poder hacer la medición. Entonces, hacemos la medición y tenemos la medición del tramo A a 2. Con el mismo procedimiento, entonces, realizamos la medición del tramo A2 a 3, realizamos la medición del tramo A3 a 4 y realizamos la medición del tramo A4B. Entonces, la distancia horizontal entre A y B va a ser igual a la suma de A1 más A1A2 más A2A3 más A3A4 y más A4AB. La suma de todos estos segmentos establecerá la distancia AB, la distancia horizontal de A a B. Y recalco que para yo dibujar un plano, ¿sí?, proyectar el terreno, no importa que sea inclinado a un plano, necesito las distancias horizontales y esto sería el procedimiento para hacer la medición de la distancia horizontal en terrenos inclinados. Ya. Mediciones aplicadas. Si bien podemos hasta aquí entender cuál es el procedimiento de la medición de distancias, ya sean en terrenos horizontales o en terrenos inclinados, ya hay otras variantes, ¿sí?, las cuales la podemos agrupar como mediciones aplicadas. ¿Ya? Como ejemplo vamos a poner en las cuatro variantes que se muestran en pantalla, ¿sí?, la medición de una normal a un punto o a una alineación, medición de una normal en un punto o a una alineación, medir ángulos con wincha, medir distancias a un punto inaccesible y medir distancias entre puntos no visibles. Son ejemplos, seguramente hay mucho más de mediciones aplicadas. Veamos el primer caso, la medición de una normal en un punto a una alineación, ¿no? Generar una perpendicular básicamente a una línea inicial, ¿no? Entonces tenemos la línea base, por decir, puede ser la línea de un terreno, puede ser el frente de un terreno, ¿sí? Yo tengo el punto A y el punto B y queremos establecer el fondo del terreno, ¿no? Y generalmente los planos van a ser, o los lotes van a ser rectangulares, ¿no? En el campo necesito yo tener esta opción para poder generar ángulos rectos, ¿no?, o generar perpendiculares. Entonces lo que vamos a generar es una línea perpendicular en el punto B para encontrar el punto C. Queremos encontrar el punto C. Recalco, la línea B puede ser el frente de un lote y yo quiero encontrar el punto C, que es el fondo del lote, ¿no? Generalmente un lote está de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Entonces queremos encontrar el punto C. Tenemos establecida la línea B, entonces sobre la línea AB que ya está establecido, en el punto B vamos a generar la perpendicular, por eso partimos del punto B, ¿sí? Establecemos una línea auxiliar de 4 metros, ¿sí?, para identificar el punto B'. Sobre la línea B que ya está establecida, partiendo a B, medimos 4 metros y ubicamos B', ¿no? Entonces establecemos un punto auxiliar B'. Sobre la línea BC que queremos generar, ya establecemos una distancia de 3 metros para ubicar C'. C' tiene que cumplir dos condiciones. Para que yo pueda marcar C', ¿sí?, para que yo pueda marcar C', entonces tiene que cumplirse dos condiciones. Tiene que estar a 3 metros de B y tiene que estar a 5 metros de B'. ¿Ya? Recalcamos. C', si yo quiero ubicar, tiene que estar a 3 metros de B y a 5 metros de B', y lo que básicamente estamos generando es un triángulo rectángulo, ¿sí? Estamos generando un triángulo rectángulo. Establecida la condicionante para C', de que esté 3 metros de B y 5 metros de B', entonces podemos marcar C', ¿ya? Y posteriormente podemos
marcar C. Pero repito y recalco, la condicionante para marcar C' tiene que ser que esté a 3 metros de B y 5 metros de B'. Esto en el campo se realiza con ayuda, digamos, de mínimo de 3 personas, ¿no? Cada persona seguramente va a estar en cada uno de los vértices del triángulo y el que se va a mover, ¿sí? El que va a sufrir movimiento, se va a mover para ajustar la condicionante, es el que está en el punto C'. Repito que tiene que estar a 3 metros de B, C' y a 5 metros de B', ¿no? Cumplida esta condicionante, se asume que se está formando el triángulo rectángulo y que la línea BC' inicialmente es perpendicular a la línea B, y sobre la línea BC', ¿sí? Podemos establecer C, que sería, por decir, el fondo de un terreno o de un lote. Pasamos a la segunda medición aplicada, ¿ya? Medir ángulos con una wincha. Entonces tenemos establecido el siguiente vértice, el vértice A, ¿ya? El vértice A sobre el cual queremos determinar el ángulo. ¿Sí? No tenemos brújula, no tenemos transportador, por decir, para determinar el ángulo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Establecido el punto A o identificado el punto A sobre el cual se quiere medir el ángulo, ¿sí? En relación a lo que es el punto B y el punto C, ¿no? A nos estaría formando el vértice, ¿sí? Del triángulo BAC, ¿ya? Y es en A donde queremos determinar el ángulo alfa. Para esto, ¿sí? Nos apoyamos con la generación de dos líneas auxiliares, una sobre la línea AB y otra sobre la línea AC. Las dos tienen que tener la misma longitud, ¿sí? Las dos tienen que tener la misma longitud, y a partir de estas líneas auxiliares se identifica AB minúscula, los puntos AB minúscula, o lo mismo que es la línea AB. Sobre la línea AB minúscula se identifica el centro, ¿sí? El punto medio de la línea AB minúscula, y se la une con el vértice, en este caso, del punto A, ¿sí? A partir de esto, estamos identificando alfa medios, y también estamos generando el triángulo rectángulo sobre el cual sí podemos hacer el cálculo de un ángulo, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo, ¿sí? Como dato tenemos L, que sería la hipotenusa, y como datos tenemos AB medios para calcular alfa medios, ¿no? Entonces, simplemente es resolución de triángulos, ya es un triángulo rectángulo, repito, L va a ser la hipotenusa y AB medios es el cateto opuesto. Entonces utilizamos seno para calcular el ángulo. Entonces deducimos que seno de alfa medios va a ser igual a AB, ¿sí? Va a ser a AB. Va a ser a AB medio sobre L, ¿no? Entonces, haciendo el ajuste de la ecuación, vamos a tener que seno de alfa medios es igual a AB sobre 2L. O sea, ya es una relación ajustada. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, entonces simplemente despejamos alfa medios y en base a los datos podemos calcular inicialmente alfa medios y posteriormente podemos calcular alfa con ayuda de la wincha. Acá tenemos un ejercicio, ¿sí? El cual nos está determinando la hipotenusa, y en este caso de acá tenemos que sacar el cateto, ¿no? El cateto que va a ser igual a AB medio. Entonces, seno de alfa, nos interesa despejar alfa medios que va a ser igual, ¿ya?
a arcoseno de directamente AB sobre 2L, ¿no? Reemplazo AB es 6.2 y 2L va a ser 10, 2 por 5 es 10, ¿no? Entonces 6.2 dividido entre 10 va a ser 0.62, entonces lo que tenemos que calcular es el arcoseno de 0.62. Eso nos determina alfa medios. ¿Sí? Eso nos determina alfa medios. Y calculado esto, vamos a tener que el coseno de 0.62 es 37 grados. ¿Sí? Esto es igual a 37 grados y algunos minutos. ¿Ya? Recuerden que esto es alfa medios, ¿no? Y para calcular alfa simplemente tenemos que multiplicar 37 por 2. Entonces alfa va a ser igual, 37 por 2 va a ser 75 grados. Eso sería alfa en base al ejercicio que tenemos. Seguramente vamos a tener con decimales con mayor precisión en un cálculo con decimales, ¿no? Vamos a tener mayor precisión en un cálculo. Ya, vamos al siguiente caso, ¿sí? Al siguiente caso o al siguiente caso de la medición aplicada. Queremos calcular la distancia dB, la distancia dB, B es un punto inaccesible, ¿no? Puede estar al frente de un edificio, al frente de un río, al frente de una carretera con mucho tráfico, puede haber una infinidad de posibilidades. Lo que nos interesa es la distancia de B. B, reiteramos, es inaccesible. ¿Qué es lo que hacemos? Establecemos un punto auxiliar A, ¿sí? DA podemos medir, ¿ya? Pero de A a B, sí se genera un segmento X, el cual no podemos medir la distancia, ¿sí? No podemos medir esa distancia. Entonces tengo una incógnita, generamos una variable incógnita que va a ser X. ¿Ya? Entonces, posteriormente a ello, generamos una perpendicular a A, ¿ya? Para encontrar el punto C. ¿Cuál es la condicionante para encontrar el punto C? El punto C se lo va a ubicar con la siguiente condicionante, de que alfa en el triángulo ADC sea igual a alfa en el triángulo BCA. Recalco, ¿cuál va a ser la condicionante para ubicar C? ¿Sí? Tiene que ser el ángulo alfa del triángulo ADC, tiene que ser igual al ángulo alfa del triángulo BCA. Cumplida esta condicionante podemos establecer C, ¿ya? Y a partir de este punto generamos tres triángulos, ¿sí? De los cuales vamos a ocupar dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos en este caso. Generamos el triángulo CAD, ¿ya? Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, ¿ya? Y también vamos a utilizar el otro triángulo BCD. Entonces el triángulo ADC y el triángulo BCD son los triángulos que por equivalencia nos van a permitir resolver este ejercicio. CACD, acá tenemos CACD, AAD, en el triángulo 1, va a ser ABD
como a CD. Entonces, la relación de esos dos triángulos, sí, nos va a permitir resolver el ejercicio. Sabiendo que BD, sí, BD es igual a la suma de este segmento más este otro segmento, ¿sí? Que va a ser igual a X más AD. ¿Ya? Tenemos la segunda relación, ya, de la cual tenemos que despejar X, ¿sí? X. ¿A qué va a ser igual? CD que está en el denominador pasa al numerador, entonces yo tengo acá CD al cuadrado, ¿sí? Sobre AD, esto se mantiene, AD acá está sumando, va a pasar al otro lado a restar, entonces menos AD. Entonces X, sí, va a ser igual a esta relación. X igual va a ser a CD al cuadrado sobre AD menos AD para determinar X. Bajo esta relación, entonces, resolvemos el siguiente ejercicio, sabiendo que CD es igual a 25 metros, CD es igual a 25 metros y AD es igual a 16 metros. Entonces, resolvemos, ¿no? X va a ser igual a CD al cuadrado, es 25 al cuadrado, sobre 16 que sale, menos 16 también que es AD. 25 al cuadrado va a ser igual a 625 dividido entre 16 va a ser 23, perdón, 39, 39 menos 16 va a ser 23. Entonces, X va a ser 23. Pero lo que nos pide es la distancia de B. Entonces, dB va a ser igual a 23 más 16, de donde dB va a ser igual a 39 metros. La distancia de D al punto inaccesible. Ya, seguimos avanzando. Acá tenemos el último caso de ejemplo, repito, es la medición entre dos puntos no visibles. En este caso, tengo el punto A, el punto B, queremos medir la distancia entre estos dos puntos, pero en una parte del segmento hay un obstáculo que no permite realizar este trabajo. Para esto nos apoyamos en una línea auxiliar AC, ¿sí? Una línea auxiliar AC. Sobre esta línea auxiliar identificamos el punto D, sobre el cual ya sabemos generar una perpendicular hacia B. Entonces, acá nuevamente estamos creando un triángulo rectángulo, ¿sí? El cual lo podemos resolver
fácilmente por el teorema de Pitágoras, ¿no? AB resulta ser la hipotenusa, ¿sí? AB resulta ser la hipotenusa. AB va a ser la hipotenusa, y a qué es igual la hipotenusa, es a raíz cuadrada, ¿sí?, de AD al cuadrado, eso lo podemos determinar en campo, no hay problema, más DB al cuadrado. Entonces, acá tenemos este dato, lo que nos va a permitir el cateto opuesto al cateto adyacente, lo que nos va a permitir por el teorema de Pitágoras calcular AB, la distancia entre el punto A y B. Acá resolvemos este ejercicio, simplemente vamos a reemplazar la forma, ¿ya? Entonces, AB va a ser igual a raíz cuadrada de 22 al cuadrado más 14.5 al cuadrado. Resolviendo esto, entonces tenemos la distancia de A a B. Finalmente tenemos este ejercicio que acá tampoco lo vamos a resolver, solamente vamos a dar algunas pautas. Lo que tenemos que buscar es siempre generar triángulos rectángulos, ¿no? Que a partir de eso podemos determinar los ángulos, los catetos o la hipotenusa. En este caso nos piden calcular la distancia de A a B. De A a B. Tenemos dos obstáculos. ¿Ya? Se ha establecido una línea auxiliar CD, en los cuales se ha establecido también perpendiculares, ¿sí?, hacia los puntos A y hacia el punto B respectivamente. Se ha determinado lo que son las distancias. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso, una opción es esta línea, ¿sí?, generarla, su paralela, ¿sí?, a continuación de la línea AC. Vamos a generar un punto, por decir, B'. Y de la misma manera, esta línea, ¿sí?, vamos a generar una paralela acá. Esta medición se repite aquí. Como esta medición se repite aquí. ¿Qué estamos acá generando? Estamos generando un triángulo rectángulo. En este caso, ¿sí?, tenemos la hipotenusa. Voy a dibujar esto. En este caso, perdón, tenemos el cateto adyacente, ¿sí? Tengo yo el cateto opuesto, ¿sí? Tengo yo el cateto opuesto y necesito calcular la hipotenusa, ¿no? Esta línea, necesito calcular esta línea es la hipotenusa, y de la misma manera, por el teorema de Pitágoras, en este caso AB, ¿sí?, AB va a ser igual a raíz cuadrada. Vamos a utilizar todos los valores que tenemos ahí, ¿ya? Va a ser igual a raíz cuadrada del
cateto adyacente BB', B', todo esto al cuadrado. Sí, esto acá no se olviden que está B', ¿no? BB' al cuadrado, que es esta misma distancia, más, ¿sí? Abrimos paréntesis, ya. Esta DB se repite aquí, DB' en este caso. Entonces, DB' más CA, este es C, más CA, todo eso elevado al cuadrado. Ya, entonces, acá tengo BB', ¿sí? Acá tengo BB', es esta, ¿no? DB', o puede ser CB', o puede ser CB', que es la misma distancia. CB' más CA o AC, todo eso elevado al cuadrado. Y todo eso, toda esa relación nos va a permitir calcular la hipotenusa o la distancia de A a B.